Pedro Cordero Alvarado, heraldista, a pesar de su amplia experiencia heráldica, sin embargo en la descripción que hace del escudo de la ciudad en su informe emitido para el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación Provincial de Badajoz, inexplicablemente, vino manteniendo el incumplimiento de una norma básica de la ciencia heráldica, cuál es la de la contrariedad de los esmaltes, al informar sobre un león rampante de gules rojo sobre un campo azul, y que, según su informe, llevó a la aprobación de las actuales versiones de los escudos de ambas corporaciones, la provincial y la municipal. Error heráldico que posteriormente volverá a mantener al proponer un diseño de bandera para la ciudad de Badajoz. Todo ello a pesar de que él mismo defendía en un artículo incluido en la revista El Hinojal que una de las normas heráldicas tradicionales es, en síntesis, la que podríamos llamar ley del esmaltado. Pues bien, esta ley dice que no debe colocarse un color sobre otro color, ni un metal sobre otro metal. Así, no deben ir unidos el sable y el verde, o el oro y la plata, etc. Esta norma no es un capricho de los heraldistas sino que está en función de mantener la nitidez antes citada, conseguida a través de los contrastes entre los tonos cromáticos. Añadiendo a título aclaratorio en nota a pie de página que no es gratuita esta determinación de los heraldistas de no usar color sobre color. Aunque existían ya todos los antecedentes mencionados, como el protagonizado por la archivera municipal, María Dolores Gómez Tejedor que ya proponía en 1977 se utilizara el verdadero escudo de la ciudad de Badajoz, con un solo león y una sola columna el 3 de junio de 1977, sin embargo no fue llevado a la práctica por el ayuntamiento, y se siguió manteniendo la versión con 2 leones y 2 columnas, desoyendo también todos los dictámenes de la Real Academia de la Historia. Según afirma Pedro Cordero Alvarado en su informe, en 1993, a raíz de una carta que le remite el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Ramón Rocha Maqueda, fechada, según afirma, el 10 de diciembre de 1993, se le solicita lleve a cabo un informe sobre el escudo de este organismo, petición a la que posteriormente se unió también, según parece, el alcalde de Badajoz, Gabriel Montesinos, solicitando un estudio general sobre el emblema que determinase con claridad y exactitud cuáles deberían ser las armas correctas que tendrían que figurar en el escudo badajoceño. Al parecer, el motivo era que con el transcurso de los años se venía manteniendo una dualidad de la versión del escudo pacense y que llevó finalmente, según afirma Pedro Cordero en su informe, a que en pleno municipal extraordinario de 15 de octubre de 1994, se adoptaran las armas de la ciudad, en parte también recogiendo las recomendaciones de tiempo atrás tanto de la Real Academia de la Historia como de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, así como de la misma Dirección General de Administración Local del Ministerio de la Gobernación en 1967, con la versión con un solo león y una sola columna. El problema surge cuando, consultadas las actas, tanto de las sesiones plenarias de la Corporación Municipal ordinarias y extraordinarias, así como las de las comisiones permanentes, no hemos encontrado referencia alguna a las fechas que Pedro Cordero afirma haberse aprobado el emblema municipal actual. Revisadas todas las actas tanto de las sesiones de plenos corporativos como de las comisiones, en esa fecha no se celebró pleno alguno ni ordinario ni extraordinario. En el libro de actas de sesiones del Pleno Municipal consta se celebró sesión el 28 de septiembre de 1994 y la siguiente el 18 de octubre, no constando mención alguna al escudo de la ciudad. Igualmente, en los libros de actas de la Comisión de Gobierno consta se celebró sesión el 14 de octubre de 1994 y la siguiente el 28 de octubre de 1994, y en ninguna de las sesiones consta tampoco mención ni referencia alguna al escudo de la ciudad. Todo ello nos lleva a pensar que la fecha que aporta Pedro Cordero sobre la aprobación del escudo de la ciudad es errónea, sin saber el motivo por el que insiste en mantener que el escudo de la ciudad fue aprobado en sesión del Pleno Extraordinaria el 15 de octubre de 1994. Solo hemos encontrado en las actas de la Comisión de Gobierno en su sesión plenaria del 6 de febrero de 1995 una cuestión debatida en el punto 218 relativa al estudio de imagen corporativa del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, manifestándose que, a la vista del informe técnico del Gabinete de Información, la excelentísima Comisión Municipal de Gobierno acuerda, por unanimidad, la adjudicación del concurso de estudio de imagen corporativa del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, a la oferta presentada por Javier Felipe S.L. por importe de 2.963.800 pesetas, siendo la oferta más ventajosa a los intereses municipales. Puesto en contacto con el autor del diseño gráfico de aquella imagen corporativa, Javier Felipe, me confirma los términos de su diseño de imagen corporativa del ayuntamiento de la siguiente forma. Ese trabajo lo hicimos en mi estudio de diseño en Badajoz en el año 95 creo.
Lo que nosotros hicimos fue el rediseño del escudo siguiendo los resultados del estudio heráldico que encargué a un miembro de la Real Academia de Heráldica y Genealogía, y su nombre es Pedro Cordero. Él fue el que me dijo, con su estudio, que el escudo original era un león y no dos, y la posición, creo que rampante. Y siguiendo su estudio heráldico yo hice el diseño del nuevo escudo. Lo que pone de manifiesto y nos hace pensar que, al menos en esa fecha, se asumió la versión, no del escudo, sino de la imagen corporativa actual con un solo león y una sola columna y que se adjudicó, por concurso el diseño de la imagen corporativa, a tenor, también y de forma indirecta, de lo que manifiesta el archivero Fernando Rubio García en el informe dirigido al diputado delegado de Cultura de la Diputación de Badajoz el 11 de febrero de 1999. El escudo de armas descrito por don Pedro Cordero Alvarado es precisamente el que en fechas recientes ha sido adoptado, después de más de un siglo de polémicas, por el Ayuntamiento de Badajoz y en el que se ha inspirado a la hora de diseñar y aprobar su actual imagen corporativa. Adoptado, sí, pero no oficialmente aprobado como afirma Pedro Cordero, en sesión plenaria extraordinaria de 15 de octubre de 1994. Sesión que no consta se produjera ni en 1994 ni en 1995. Además, el escudo diseñado como imagen corporativa no es un escudo heráldico, sino más bien un logotipo inspirado en la heráldica en sus formas, un escudo logotipado. La descripción del escudo que finalmente propone Pedro Cordero en su informe que, aunque él manifiesta que está ajustado a los preceptos y normas armeras, no es del todo cierto vista la contrariedad de los esmaltes que presenta, entre otros. Como consecuencia se deduce claramente que lo que se aprobó en 1995, no fue la versión del escudo actual, sino la imagen corporativa, pero manteniendo el error heráldico de la contrariedad de los esmaltes al insistir en presentar un león de gules rojo a sobre un campo azul, sin que hasta la fecha se verifique intención alguna por parte de la corporación local de modificar y subsanar dicho error, lo que lo hace ser un escudo ilegítimo heráldicamente. Interesa para nuestra exposición, sin lugar a dudas, el informe emitido en su día por la que entonces era la archivera municipal María Dolores Gómez Tejedor Cánovas, a propósito de dos requerimientos al Ayuntamiento de la Dirección General de Administración Local e Interior. Consultado el expediente obrante en la Dirección General de Administración Local e Interior de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, no existe en él ninguna resolución aprobando o confirmando oficialmente la aprobación del escudo de Badajoz, obrando solo dos requerimientos en el año 2000 y 2001, hechos al Ayuntamiento para que comunique y confirme si existe aprobación de dicho escudo por parte de la Corporación Municipal sin que conste respuesta alguna por parte del Ayuntamiento. El primero de dichos requerimientos está fechado el 23 de marzo de 2000. No constando en la Dirección General de Administración Local e Interior datos relacionados con la adopción de escudo heráldico y bandera municipal de la localidad que presides, y en previsión de que pudiera haber sido aprobado con anterioridad a que esta Dirección General asumiera las competencias en dicha materia, te ruego nos facilites la información que consta en ese ayuntamiento con indicación, en su caso, de la disposición legal por la que fue aprobado, así como la representación de la imagen de los mismos, ya sea en formato papel o digital, o bien nos comuniques si esa corporación no ha iniciado aún el expediente para la adopción del escudo. Al no recibir respuesta alguna por parte del Ayuntamiento, el 31 de mayo de 2001 nuevamente se remite requerimiento por la Dirección General de Administración Local e Interior a propósito de la aprobación y publicación del Decreto 63/2001 de 2 de mayo que regula los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales. En el Diario Oficial de Extremadura, número 52, de 8 de mayo de 2001 se ha publicado el Decreto 63/2001, de 2 de mayo, que regula los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales, estableciéndose en su articulado, entre otros aspectos, los criterios básicos a que deben ajustarse los símbolos locales. Además, se crea un registro en el que deben inscribirse todos los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales. Al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones reguladas en el citado decreto, se ha comprobado que en este centro directivo no consta documentación alguna del expediente de aprobación del escudo que figura en el papel impreso utilizado por esta entidad local. Con el fin de constatar la adecuación al decreto que regula los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de esta comunidad autónoma de los símbolos utilizados en esa entidad local, ruego envíe los antecedentes de que disponga sobre dicho símbolo, o proceda a iniciar expediente heráldico conforme a lo dispuesto en el Decreto 63/2001 de 2 de mayo. Por tanto,
Desde ese año 2001 a fecha actual no consta en la Dirección General de Administración Local e Interior, que el ayuntamiento ni comunicara aprobación alguna del escudo de la ciudad, ni que se hubiera iniciado trámite alguno del preceptivo expediente heráldico. Solo consta como antecedentes a esas fechas de 2000 y 2001 un completo y claro informe emitido por la archivera municipal, María Dolores Gómez Tejedor Cánovas, con fecha de entrada en la administración de la Junta de Extremadura el 9 de diciembre de 1992, titulado Vicisitudes del escudo de la ciudad. Antecedentes: años 1964, 1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1977 y 1979, basado en las distintas actas municipales y otras referencias por ella mencionadas, informando cronológicamente de todos los pasos que se dieron desde 1964 hasta 1979 sobre el tema del escudo de Badajoz, y donde se pone de manifiesto los intentos por mantener el ayuntamiento la versión con 2 leones en contra de los informes de la Real Academia de la Historia, de los archiveros municipal y provincial y de la misma Dirección General de Administración Local. El ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 1964, acordó fijar el escudo de la ciudad de Badajoz, tras el informe emitido por el entonces encargado del archivo. Los elementos constitutivos del mismo eran: un cuartel en campo de azur, 2 columnas de plata fajadas de una cinta que se lee plus ultra, un león de gules empinante a cada columna y por timbre corona real. Dicho acuerdo se expuso al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento durante un mes y se insertó en el boletín oficial de la provincia para su difusión y posibles reclamaciones, que no las hubo. Con fecha 15 de marzo de 1965 se remitió el expediente con modelo del escudo a la Dirección General de Administración Local. Esta, el 12 de julio de 1965, da traslado al municipio del acuerdo adoptado por la Real Academia de la Historia con fecha 11 de junio del propio año. En él se hace una serie de consideraciones y citas, llegando a la conclusión de que el escudo de Badajoz sería de la siguiente manera: azur terrazado de sinople, una columna de plata con la cinta de gules fileteada de oro y la inscripción plus ultra, con león empinante de gules asimismo fileteado de oro. Se concede al ayuntamiento el plazo de 15 días por si considera pertinente formular alguna alegación y en caso de no hacerlo, se procederá a resolver de la forma propuesta. Esta resolución de la Real Academia de la Historia se puso en conocimiento de la Diputación Provincial con fecha 17 de julio de 1965 para que manifestase al ayuntamiento lo que estimase conveniente con relación a ello. La Comisión Municipal Permanente, en la sesión celebrada el 30 de julio del mismo año, aprobó el proyecto del escudo emitido por la Real Academia y acordó solicitar a la Dirección General de Administración Local la ampliación del plazo para alegaciones hasta el 31 de diciembre con objeto de que se puedan realizar los estudios e investigaciones necesarios. El 31 de julio de 1965 la Diputación Provincial contesta al Ayuntamiento acompañando informe del Archivero Provincial en el que se manifiesta de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia. De ello quedó enterado el Ayuntamiento en la Comisión Municipal Permanente celebrada el 6 de agosto. A continuación, el señor alcalde envía al Archivero Municipal traslado del dictamen de la Real Academia de la Historia así como el del Archivero Provincial y pide informe de cuando aparecen los 2 leones en los escudos de armas. La Comisión Municipal Permanente, en la sesión celebrada el 17 de diciembre, acordó por unanimidad proponer al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de acuerdo en el sentido de solicitar a la Dirección General de Administración Local que se mantenga el escudo de la ciudad con los elementos que viene ostentando, es decir, los 2 leones y 2 columnas, y así lo aprobó en la sesión de 28 de diciembre. El siguiente paso es remitir a la mencionada Dirección General las certificaciones de este acuerdo en el que se recoge la composición del escudo, los informes emitidos por los archiveros municipal y provincial y se justifica el deseo de mantener el escudo por la indecisión en su composición que se manifiesta desde 1915 y que acomodarlo a la forma que establece la Real Academia de la Historia llevaría a un quebranto económico. El director general de la Administración Local se dirige al ilustrísimo señor alcalde con fecha 5 de diciembre de 1966 para manifestarle que ha recabado de nuevo informe de la Real Academia de la Historia ratificando que el escudo de armas de la ciudad consta de un solo león, como lo atestiguan documentalmente los informes de los archiveros y que la presencia de 2 leones es innovación que cuenta solo algunos lustros de existencia.
El Ayuntamiento Pleno en sesión del día 29 de diciembre de 1966 conoció de dicho oficio y acordó por unanimidad ratificar en todas sus partes el acuerdo adoptado el día 28 de diciembre del pasado año, determinándose cómo había de organizarse el escudo de la ciudad, y por los fundamentos que se expusieron en dicha resolución plenaria municipal sin discutir por un momento la competencia de la Real Academia de la Historia en cuanto a sus argumentos de erudición. De dicho acuerdo se dio traslado a la Dirección General de Administración Local con fecha 11 de enero de 1967. El 4 de marzo de 1967 la mencionada Dirección General contesta al Ayuntamiento ratificando que el blasón que corresponde al municipio es el constituido por un solo león y una sola columna. Reunida la Comisión Permanente el 10 de marzo de 1967 y tras la lectura del dictamen de la Dirección General, acuerdan dirigirse a la misma interesándole si se resuelve definitivamente el problema o por el contrario, se hace preciso que se dicte la orden ministerial a que se refiere el artículo 301 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. El director general de la Administración Local, en oficio de 17 de abril de 1967, contesta que el proyecto de nuevo escudo debe ser aprobado por decreto acordado en Consejo de Ministros, de conformidad con lo prevenido en los artículos 300 y 301 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. Se abre un paréntesis de 3 años y tras ellos la corporación, que había continuado utilizando el escudo con 2 leones, intenta de nuevo la consolidación legal del mismo. Por ello el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 31 de marzo de 1970, acordó por unanimidad facultar a la Alcaldía para que instruya nuevo expediente solicitando que el escudo quedara como estaba en aquel momento, es decir, con los 2 leones. La Comisión Municipal Permanente con fecha 3 de junio de 1977, encargó a la archivera municipal que tramitara el expediente oportuno para que el escudo de Badajoz estuviera compuesto por un solo león rampante y una columna. Con posterioridad, en la Comisión Permanente de 16 de septiembre del mismo año, se acuerda encargar al artista local Alberto el dibujo en color, por triplicado, del escudo que se propone y asimismo las fotografías de los escudos más antiguos que se conservan en la ciudad. Una vez más no se ejecutaron estos trámites y en 1979, la Comisión Informativa de Cultura pide de nuevo informe sobre el formato del escudo para la instrucción del correspondiente expediente y después de que se determine, sea elevado a los organismos que proceda. Y así llegamos a la tentativa actual, estando la situación igual que en 1964. Firmado, María Dolores Gómez Tejedor Cánovas. Una vez que hemos descrito la polémica suscitada desde sus inicios sobre el escudo de la ciudad de Badajoz, así como de las distintas descripciones, muchas veces contradictorias unas con otras, e igualmente el proceso que llevó al ayuntamiento a aprobar definitivamente el actual modelo tipo logotipo basado en la heráldica, pero no como escudo como tal, de la ciudad. Las distintas versiones heráldicas que se siguen usando necesitan salvar algunos errores heráldicos que hacen del blasón local pacense un símbolo incorrecto en su diseño e incluso ilícito en su uso heráldicamente hablando. Resulta sorprendente que, en el proceso de aprobación del escudo de la ciudad, los distintos informes emitidos, entre otros por la Real Academia de la Historia, no hubieran reparado en el error heráldico presente en el escudo al pintar color sobre color, es decir, un león de guiul sobre un campo azul. Este es el error más obvio en el escudo de Badajoz y se venía sucediendo en casi todas las descripciones históricas que de él se hacían, por lo que la afirmación que se hacía que se resolvía y corregía felizmente un periodo de confusión, se refiere exclusivamente al uso que se venía haciendo desde 1915 en la documentación oficial, en sellos, vehículos y otros lugares oficiales del escudo con 2 leones y 2 columnas, pero de ninguna forma resolvía el error heráldico presente de forma continua en el blasón. La última vez que se pronunció la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía fue en 2016 y una vez más, la Academia indicó que el escudo que se usa actualmente no está autorizado legalmente, que tampoco está correctamente diseñado, incluyendo la propia corona y que, por tanto, no podría utilizarse porque el escudo que se usa no es oficial, proponiendo adaptarlo a la normativa heráldica. Sin redundar más en la polémica y en lo ya descrito, una normalización del escudo de la ciudad de Badajoz puede plantearse, en primer lugar, partiendo de los principios heráldicos para una correcta composición, en segundo lugar, incorporando y organizando en el blasón los 3 elementos más representativos que identifican a la ciudad simbólica e históricamente.
a saber, el león, la columna con el lema Plus Ultra y las 3 ondas de agua representativas del Guadiana, a los cuales se añade un cuarto símbolo, cual es la corona que timbra el escudo. Los 2 primeros símbolos históricos y el tercero símbolo natural vinculado desde sus inicios al devenir histórico, organizativo y económico de la ciudad, como observador privilegiado. El cuarto, la corona, como pertenencia al Reino de España. A partir de estos 3 elementos, el campo del escudo puede justificarse en el tradicional color azul, salvando la regla de la contrariedad de los esmaltes al presentarse los elementos en esmalte y el campo en color, siendo la descripción heráldica la siguiente. En campo de azur un león de oro rampante, linguado y uñado de plata y perfilado de sable y coronado de oro, adiestrado de una columna de plata con base y capitel de oro y cargado de una banda de oro con la leyenda en sable Plus Ultra, todo sobre 3 ondas de plata, timbre de corona real cerrada. La terraza de sinople, que surge como representación simbólica del suelo donde en algunas versiones aparecen el león y la columna asentados, sin justificación heráldica alguna, es sustituida por las 3 ondas de agua de plata representativas del río Guadiana, dándole con ello un mayor sentido simbólico y representativo al escudo. El león pasa a tener una apariencia más en consonancia con su ser leonino, en una adecuada postura rampante, perfilado y aclarado de sable y de oro, al contrario que en las representaciones del escudo oficial que llega a presentarse como casi una silueta. Además, los elementos forman un todo, pero son independientes, lo que significa que no deben tocarse, al contrario que en distintas versiones donde el león a veces aparece casi abrazado a la columna o casi trepando por ella. Este, sin duda, sería un escudo heráldico de la ciudad de Badajoz heráldicamente correcto y realmente representativo.